¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Con respecto a la unidad 8, humedad, nubes y precipitaciones, hoy vamos a desarrollar, y para el efecto tenemos que definir algunos términos a manejar. Esos términos son humedad, nube, precipitación, condensación, sublimación. En cuanto a la humedad, es la cantidad de agua o vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. Entonces, la cantidad de agua presente en la superficie, en el interior del cuerpo o en el aire. Nube, masa visible suspendida en la atmósfera, de color y densidad variable, formada por acumulación de partículas diminutas de agua o de agua en hielo. Muy sencillo. Precipitación es el efecto de precipitar o precipitarse. Se refiere a las partículas de agua que se precipita de lo alto hacia la superficie terrestre. Condensación, cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa, paso del estado gaseoso al líquido. Y sublimación es el paso de la materia del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Humedad. La humedad es la cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. Cuando hablamos de humedad, hablamos del agua presente en cualquier superficie. Puede ser humedad del aire, humedad del suelo, humedad de cualquier otro elemento. La humedad se mide en porcentaje. Acá en esta imagen observamos cuán saturado está el aire. En la parte derecha nos indica que los puntitos se refiere a vapor de agua y el espacio se refiere a aire. Y vemos que 10% es la humedad presente en el aire. Y acá en cambio hay 95% de humedad casi en su punto de saturación. Cuando llega a 100%, ahí ocurre la saturación del aire. Y es cuando ocurre la precipitación del agua. Las partículas se juntan, se van agrandando y el peso aumenta hasta que es imposible de mantenerse suspendida y cae hacia la superficie terrestre, produciéndose así la precipitación. ¿Cómo se mide? La humedad del aire se mide con un aparato llamado higrómetro. Tiene un aspecto redondo que nos presenta una numeración de 0 a 100. Y con esto medimos la humedad del aire en porcentaje. La humedad del suelo con el tensiómetro, un aparato que tiene un sensor en el extremo inferior que da la lectura y pasa la información a este aparato en forma redonda y que tiene la numeración de 0 a 100 también. Y eso se transforma en información y obtenemos la humedad del suelo en porcentaje. Tenemos tres tipos de humedad, que es la humedad relativa, la humedad específica y la humedad absoluta. En cuanto a la humedad relativa, es el tipo de humedad más común. Se refiere a la cantidad de agua presente en el aire expresada en porcentaje y se mide con el aparato que acabamos de mencionar, que es el higrómetro. Cuando hablamos de humedad relativa, hablamos de 0 a 100% de agua en el aire. Cuando hablamos de humedad específica, hablamos de masa de vapor de agua en gramos, cantidad en 1 kilogramo de aire.
es decir, la cantidad de humedad en peso requerida para saturar 1 kilogramo de aire seco. Y la humedad absoluta, masa de vapor de agua en gramos contenida en 1 metro cúbico de aire seco, es decir, peso de vapor de agua por unidad de volumen. Estos son los tipos de humedad conocida hasta ahora. Son 3: humedad relativa, humedad específica y humedad absoluta. Bueno, hasta aquí el tema de humedad. En la próxima clase, en el próximo material, estaremos con nubes, tipos de nubes y todo referente a nubes. Espero que sigan el siguiente material. Hasta aquí con humedad. Muchas gracias.